Amigas y amigos, muy buenos días. Hoy jueves 10 de octubre de 2024 estamos ya en el análisis de la Mañanera del Pueblo. En este tema que le ha denominado el día de hoy la Presidenta de México, como todos los jueves, Mujeres en la Historia. Y hoy particularmente un tema que fue llevado y traído desde la Cámara de Diputados, en la presidencia de Ricardo Monreal, del diputado Ricardo Monreal, en el que reconoció que hubo un error ahí en relación a fechas y tiempos de 2 a 4 años, un dato más o menos así. Entonces, el día de hoy, la presidenta convocó a Ernestina Godoy y Arturo Saldívar para hacer una explicación relacionada con ese tema. Igualmente, en este acto conmemorativo de los 200 años del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, presentó un documental e invitó a la ciudadanía para que el día de hoy por la tarde se presenten, acudan al Zócalo para la conmemoración en relación a estos 200 años. Escuchemos entonces a Ernestina Godoy, quien hace una explicación del por qué no está en riesgo la reforma judicial, salvo es por ese detalle, esos errores como le llamaron. Y igualmente el ministro Arturo Saldívar, de la misma forma, explica las razones legales constitucionales de la trascendencia de esta reforma judicial. Buenos días a todos y a todas. El día de hoy, 10 de octubre, es el aniversario de Guadalupe Victoria como primer presidente de México, después de Iturbide, que decide hacer un régimen monárquico. Finalmente renuncia, viene la Constitución del 24 y unos días después entra como primer presidente de México Guadalupe Victoria. Por eso el día de hoy en la tarde vamos a tener una celebración, es un día muy importante porque son realmente 200 años de la República y vamos a tener una celebración en el Zócalo, sobre todo con niños y niñas, para recuperar esta fecha histórica. Ahora, antes de iniciar la conferencia, vamos a poner un video para que todos se enteren quién era Guadalupe Victoria. Bueno, eso es lo primero. Después nos van a aclarar Ernestina y el exministro, el ministro Saldívar, sobre esto que se mencionó ayer y que ha estado en estos días, de si tiene problemas la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional. Se va a explicar por qué no tiene ningún problema y por qué es totalmente válida. Y después Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, nos va a presentar el programa Bachetón. Es un programa que teníamos en la Ciudad de México que era para tapar baches. Entonces lo traemos a nivel nacional, como lo expliqué ayer, se está licitando ya para tapar los baches de todas las carreteras federales del país. Es un programa que vamos a mantener, entonces va a terminar el día de hoy con eso. Y después Noemí, que el día de hoy pues nos toca la cápsula de Mujeres en la Historia. Doctrina es una cosa que se llama antinomia, que sucede en todos los países, en muchas de las leyes, y que tiene una salida jurídica que permite tener claridad. Aquí está muy claro el artículo 94. Este artículo fue objeto de la reforma, está en la reforma que recién se aprobó del Poder Judicial y establece claramente que se renovará cada 2 años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y cómo se va a resolver de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
Esa es la reforma, ¿sí? Y se queda lo que han estado manifestando de manera incorrecta, que eso es lo que ahora confunde. En el 97, este párrafo no fue objeto de la reforma. Eso ya estaba en la Constitución, que habla de otra manera de elegir y otro periodo, ¿sí? Bueno, eso se resuelve con un artículo transitorio que, si me hacen favor de pasarlo, es el artículo transitorio 12º. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es así de sencillo. Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma, es rotatoria, es cada 2 años, de acuerdo a la votación que se obtuvo. Entonces, no hay ninguna confusión, no hay ninguna posibilidad de dar otra interpretación, así que es totalmente válida la reforma y queda claro cómo se va a nombrar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. No hay ningún problema. Con su permiso, Presidenta. Buenos días. La consejera ha explicado con toda claridad este aparente problema de la reforma, que no lo es. Insisto en algo que ella dijo: este tipo de antinomias o aparente contradicciones cuando hay una reforma, sobre todo una reforma tan importante, son frecuentes no solo en México, en cualquier país del mundo, y para resolverlos hay 2 maneras. Una forma legislativa, como la que se tomó en la reforma constitucional, donde claramente se establece que todas las disposiciones contrarias al decreto de reforma se derogan. Y otra es también un criterio interpretativo. Las 2 normas, la que establece que la presidencia de la Corte se va a elegir de manera rotativa de acuerdo al número de votos, y el artículo que prevé que es cada 4 años, resuelven la misma problemática. Sin embargo, la regla de 2 años viene de la reforma constitucional reciente y el otro precepto deriva de la reforma judicial de 1994. Consecuentemente, ley posterior deroga a ley anterior. El artículo que establece que la presidencia de la Corte es cada 4 años, aunque formalmente esté en la Constitución, ya no es Constitución, se encuentra derogado. Consecuentemente, no es necesario hacer ningún ajuste, y la reforma judicial previó la posibilidad de cualquier conflicto con el artículo transitorio. Muchas gracias. Gracias, presidente. Después de este asunto explicado claramente, en el que algunos ministros y algunos medios de comunicación pues le están buscando 3 pies al gato, cuando realmente no es un error que se reconoce, pero como se explica claramente por parte de estos 2 encargados de analizar los temas jurídicos de la Presidencia de la República, pues no está en riesgo. De ahí la señora presidenta ordenó presentar el programa Bachetón, exactamente así, derivado de los baches en todo el territorio nacional, en las carreteras de todo el territorio nacional, y para ello el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, presentó el programa, que tendrá un alcance en las 32 entidades del país, 4,000 millones de pesos de inversión, 44,600 kilómetros de carreteras federales, los procesos de aplicar el bacheo, renivelación, deshierve y limpieza de obras y drenaje. Eso es a grandes rasgos, y para ello escucharemos al secretario de Comunicaciones y Transportes explicar a detalle el programa. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. A continuación, informamos sobre el programa de conservación de carreteras federales. Adelante. Tendrá un alcance en las 32 entidades. La inversión son 4,000 millones de pesos y la meta son 44,600 kilómetros.
El sureste estará apoyado por la Secretaría de la Defensa en todas las zonas donde fue afectado las carreteras por el proceso constructivo de Tren Maya. Adelante. Aquí vemos lo que es conservación rutinaria, que básicamente es bacheo, renivelación, deshierve y también la limpieza de cunetas de las obras de drenaje. Esto es importante en los procesos preventivos para que no se genere daño adicional en las capas inferiores. Después tenemos diseñados 134 frentes de trabajo simultáneos. La meta son 44.600 kilómetros, que es la longitud de la red federal de carreteras, y el periodo de ejecución es noviembre de 2024 a febrero de 2025. Estaremos generando con esto 8.500 empleos. Adelante. Y además tendremos conservación periódica. Son un poco más de 600 kilómetros, casi 700 kilómetros de longitud. Estos son tramos donde se hace el fresado y el tendido de la carpeta asfáltica. Tendremos 28 frentes de trabajo simultáneos y se inician estos trabajos en diciembre y se estarán concluyendo en abril de 2025. Aquí estamos generando 2.750 empleos. Y es cuanto. Gracias. Para concluir nuestro programa, respetable auditorio, vamos a comentar algunos aspectos de suma trascendencia que se fueron tratados en la mañanera de hoy jueves 10 de octubre, Mujeres en la Historia, entre otros aspectos de gran relevancia por lo que implica es la vida de las mujeres. Y fue muy puntual la presidenta al señalar que la muerte violenta de una mujer siempre sea catalogado como feminicidio y se investigue como tal. Pues ya una vez llevada a cabo la investigación, se ve que fue por otro motivo, pues que se deseche. Pero de entrada tiene que considerarse como feminicidio cualquier muerte de una mujer en México. Esto es por razones humanitarias, por los derechos humanos y por todos los fenómenos que se han suscitado en los últimos años, que son lamentables, y trajo a colación la intervención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien ya está indicado por parte del gobierno que recién inició en Morelos de que a finales de este año concluye su responsabilidad. Sin embargo, pues siempre ha habido ese problema, ese enfrentamiento. De hecho, con la ahora coordinadora de cuestiones legales en la presidencia, Ernestina Godoy, pues hubo un enfrentamiento ahí de carácter oficial, constitucional, de dos instancias, tanto la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, como el gobierno de Morelos, por esta situación que se dio con respecto al feminicidio de una mujer que apareció en Morelos y que se dijo que había sido por exceso de alcohol y por otras sustancias. Y eso es lamentable. Cuando se investigó, se llegó a la conclusión de que no fue como se señaló por el fiscal de Morelos, sino más bien fue un feminicidio catalogado como tal. Estos y otros aspectos son de suma importancia en la mañanera en Mujeres en la Historia, y se dio el paso a las preguntas como siempre, y se trataron temas relacionados con algunos medios igual que están en contra de la Cuarta Transformación en relación a lo de Pemex, las reformas y las leyes secundarias de Pemex y Comisión Federal que fueron aprobados ayer, donde se hace una serie de observaciones, la soberanía energética y dar electricidad a precios accesibles, e hizo la presidenta de México la comparación con la situación en España, donde es demasiado caro el pago de energía eléctrica, lo que no sucede en México. Agradecemos mucho su atención y nos vemos el día de mañana viernes. Muchas gracias.